Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde exploramos los dramas Moon S intensos, los romances Moon S apasionados y los secretos mejor guardados de la televisión superíndice 3N turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha encendido las redes sociales y ha hecho suspirar a miles de fanáticos alrededor del mundo, la posible reconquista de Kerem Bürsin a Hande Erupar Rafael. ¿Escucharon bien? La cómica que vimos en Senu con diéresis al Cap traspasó superíndice 3 la pantalla, creando una tormenta de emociones que se tradujo en una relación superíndice 3N real, tangible y sobre todo, muy mediática. Pero la relación superíndice 3N, como todas, tuvo sus altibajos, sus momentos de brillo y sus sombras inevitables. Y ahora, después copyright S de un tiempo separados, parece que Kerem está decidido a recuperar el corazo superíndice 3N de Hande, a reavivar la llama que una vez los unió superíndice 3. Pero, ¿lo logrará? ¿Tiene Kerem lo necesario para convencer a Hande de darle una segunda oportunidad al amor? La respuesta de Hande es reveladora de lo que imaginan. Llena de matices, de silencios elocuentes y de una honestidad brutal que nos dejaron a todos sin aliento. Antes de que entremos de lleno en el tema, antes de desentrar más menos los secretos de True DS de esta posible reconciliación superíndice 3N, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y noticias exclusivas sobre sus estrellas turcas favoritas. Prometemos tenerlos siempre al día con todo lo que ocurre en el mundo de las dizis, desde los romances nacientes hasta las rupturas Moon S sonadas, pasando por los proyectos Moon S ambiciosos y las entrevistas Moon S reveladoras. Y ahora, sin Moon S preámbulos, vamos al drama. Preparemos palomitas, ajustemos los cinturones y sumerjámonos en el apasionante mundo de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Nuestro punto de partida es obviamente Senu con diéresis al Cap, o Llamas a mi puerta, como se le conoce en algunos lugares. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, es la que catapultó superíndice 3 a ambos a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de los rostros Moon S reconocidos y queridos de la televisión superíndice 3N turca. La serie pertenece al GEU copyright nero de comedia romántica, pero con toques dramáticos que la hacen irresistible, una FU superíndice 3 mula que ha demostrado ser altamente efectiva para captar la atención superíndice 3N del público. La trama es sencilla pero efectiva. Eda YLDZ, una joven florista con una gran determinación superíndice 3N y un sueño más menos o por cumplir, sueño más menos a con estudiar en Italia, una oportunidad que podrá cambiar su vida para siempre. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando pierde su beca, un golpe devastador que la sume en la desesperación superíndice 3N. Para obtenerla de nuevo, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, un hombre obsesionado con el trabajo y con una visión superíndice 3N del mundo diametralmente opuesta a la de Eda. La razón superíndice 3N por la que esta serie es tan relevante para nuestro tema es evidente, la química explosiva entre Hande y Kerem. Su amor en pantalla se sintió superíndice 3 tan real, tan autocopyrightico, que pronto se materializó superíndice 3 fuera de ella. Los fans enloquecieron, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y celebrando cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas, cada uno de sus momentos compartidos. La pareja se convirtió superíndice 3 en la sensación superíndice 3N del momento, en un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir incluso en los escenarios Moon S inesperados. Pero como suele suceder, la magia no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de un tiempo, la relación superíndice 3N terminó superíndice 3, dejando a los fans con el corazón superíndice 3N roto y pregunto, ¿2Q copyright ha pasado? ¿Qué factores han contribuido a la ruptura y si habrá alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Un dato interesante sobre la serie es que Kerem Bürsin inicialmente no quería el papel de Serkan Bolat. Pensaba que era demasiado estereotipado, un personaje predecible que no le ofrecía ningún desafío actoral. No se sentó identificado con la frialdad y la rigidez de Serkan, y temo a encasillarse en un rol que no le permitirá explorar su potencial como actor. Fue la insistencia de los productores y la oportunidad de trabajar con Hande lo que finalmente lo convencieron. Y vaya que tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3N correcta.
La serie no solo lo catapultó Superíndice 3 a la fama internacional, sino que también Copyright N le permitió Superíndice 3 conocer a la mujer que durante un tiempo fue el amor de su vida. Ahora bien, vamos a explorar otras series donde Ande Eru Parra fue el brillado, para entender mejor su evolución Superíndice 3N como actriz y su vida amorosa actual. Hablemos de Gunea Jingthlar. Si bien no tiene nada que ver con Kerem Bürsin, esta serie es importante para entender la trayectoria de Ande, para apreciar su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes entre sí. Es un drama juvenil que cuenta la historia de Guneay, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas, buscando una nueva vida, huyendo de un pasado doloroso y esperando encontrar la felicidad en la gran ciudad. Ande interpreta a Selin Yılmaz, una de las gemelas de Guneay, una chica rebelde y apasionada, con una personalidad fuerte y un carácter indomable. Gunea Jingthlar es relevante porque muestra a Ande en sus inicios, demostrando su talento actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos, alejados de los estereotipos y con una profundidad emocional que sorprende. Aunque la serie tiene elementos de drama juvenil típicos, Ande logra destacar con su interpretación Superíndice 3N, aportando una frescura y una autenticidad que la hacen sobresalir. Un dato curioso es que Ande tenía solo 22 o más menos cuando interpretó Superíndice 3 a Selin, lo que la convirtió Superíndice 3 en una de las actrices SJ Superíndice 3 venes en protagonizar una serie de televisión Superíndice 3N en Turquía. A pesar de su corta edad, Ande demostró Superíndice 3 tener una gran madurez y un talento innato para la actuación Superíndice 3N, cualidades que la han llevado a convertirse en una de las estrellas importantes de la televisión Superíndice 3N turca. Otra serie importante en la carrera de Ande es Silla y Grados en Siai. Se trata de un drama romántico con toques de suspenso, donde Ande interpreta a Azal, una joven que vive en un pueblo costero y está comprometida con Kenan, un pescador humilde y trabajador. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando aparece Bural, un hombre rico y poderoso que se obsesiona con ella, dispuesto a todo para conquistarla. La serie pertenece al GEU Copyright Nero de drama romántico, pero con un tono oscuro y adulto que se nu con diéresis al cap, explorando temas como la obsesión Superíndice 3N, la traición Superíndice 3N y la lucha por el amor verdadero. Silla y Grados en Siai es relevante porque muestra a Ande interpretando un papel dramático y desafiante. Su interpretación Superíndice 3N de Azal es conmovedora y convincente, transmitiendo la angustia y la desesperación Superíndice 3N de una mujer atrapada en una situación Superíndice 3N límite. Demuestra que Ande es capaz de abordar una amplia gama de emociones y personajes, consolidándose como una actriz versátil y talentosa. Un dato interesante es que la serie fue filmada en la hermosa ciudad de Ukondieres y Seaime, en la costa turca, lo que le da un ambiente especial y pintoresco, realzando la belleza natural de los paisajes y creando una atmósfera Superíndice 3 esfera mágica y envolvente. Y ahora, volvamos al tema central, copyright hay de la posible reconquista de Kerem? Después Copyright S de su separación Superíndice 3N, ambos actores siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Ande fue vinculada sentimentalmente con otros famosos, alimentando los rumores y generando especulaciones en la prensa rosa, mientras que Kerem se mantuvo discreto, centrado en sus proyectos profesionales y alejado de los focos mediáticos. Pero los rumores sobre un posible reencuentro siempre estuvieron presentes, como una llama latente que se negaba a extinguirse. Los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, de presenciar la magia que una vez los unió Superíndice 3 y de creer en la posibilidad de un final feliz. Entonces, ¿qué copyright pistas tenemos? En los últimos meses han surgido varios indicios que sugieren que Kerem estuvo intentando recuperar a Ande. Se les ha visto interactuando en redes sociales, intercambiando comentarios y me gusta en sus publicaciones, gestos que, aunque aparentemente insignificantes, han sido interpretados por los fans como más menos sales de un posible acercamiento. Además, fuentes cercanas a ambos actores han afirmado que han tenido contacto en privado, manteniendo conversaciones cordiales y recordado los buenos momentos que vivieron juntos. Pero la pregunta clave es, ¿CU Superíndice 3 mo reacción U Superíndice 3 ande a estos intentos de reconquista? ¿Cedió Superíndice 3 a los encantos de Kerem o se mantuvo firme en su decisión Superíndice 3N de seguir adelante?
Aquí es donde entra la respuesta ardiente que mencionamos en el título, la Declaratio Superíndice 3N que ha incendiado las redes sociales y ha generado un debate apasionado entre los fans. Hace poco, durante una entrevista, a Ande le preguntaron directamente sobre la posibilidad de una reconciliación Superíndice 3N con Kerem. Su respuesta fue cautelosa, medida y cuidadosamente elaborada, pero, al mismo tiempo, reveladora. Ella dijo: Kerem es una persona muy importante en mi vida. Compartimos una experiencia muy especial juntos, una etapa que marcará Superíndice 3 nuestras vidas para siempre. Siempre le tendré copyright mucho cariño más menos o respeto. Hasta aquí, nada fuera de lo común, una respuesta diplomática que no revela demasiado. Pero luego aún más menos adiós Superíndice 3, en este momento, estoy enfocada en mi carrera y en mi crecimiento personal. Estoy abierta al amor, pero no estoy buscando activamente una relación Superíndice 3N. Quiero tomarme mi tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quiero y necesito en mi vida. Esta declaración Superíndice 3N es clave, es la pieza fundamental para entender la situación Superíndice 3N actual entre Kerem y Ande. Si bien Ande no cerró Superíndice 3 la puerta por completo a una posible reconciliación Superíndice 3N, dejó Superíndice 3 claro que no es su prioridad en este momento. Parece que quiere tomarse su tiempo y concentrarse en sus propios objetivos, en su desarrollo profesional y en su bienestar emocional. Y seamos sinceros, ¿quién puede culparla? Estuvo en la cima de su carrera, es una de las actrices más solicitadas de Turquía y tiene todo el derecho a disfrutar de su independencia y libertad. Ahora bien, analicemos la situación Superíndice 3N desde el punto de vista de Kerem. ¿Por qué copyright estuvo intentando recuperar a Ande? ¿Qué motivaciones lo impulsan a buscar una segunda oportunidad? Puede haber varias razones, todas ellas válidas y comprensibles. Tal vez se dio cuenta de que cometió Superíndice 3 un error al dejarla ir, que la relación Superíndice 3N que compartieron era única e irrepetible. Tal vez la extraña y valora la conexión Superíndice 3N especial que compartieron, la complicidad y el entendimiento que los unieron. O tal vez simplemente no ha encontrado a nadie que la reemplace en su corazón Superíndice 3N, que llene el vacuo que Ande dejó Superíndice 3 al marcharse. Cualquiera que sea la razón Superíndice 3N, está claro que Kerem está dispuesto a luchar por su amor, a demostrarle a Ande que ha cambiado y que está dispuesto a comprometerse a largo plazo. Sin embargo, la decisión Superíndice 3N final está en manos de Ande. Ella es la que debe decidir si está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem, si confía en que las cosas pueden ser diferentes esta vez. Y basándonos en su respuesta, parece que aún no está lista para tomar esa decisión Superíndice 3N. Necesita tiempo para reflexionar, para sanar heridas y para evaluar si una reconciliación Superíndice 3N es realmente lo que quiere. Pero el tiempo dirá. En el mundo de las series turcas como en la vida real, todo es posible y el amor, a veces, puede sorprender de la forma muy inesperada. Para entender aún mejor la complejidad de las relaciones en el mundo de las dicis, quiero mencionar otra serie que explora los altibajos del amor, AEK 101. Aunque no tiene ninguna conexión directa con Ande o Kerem, esta serie es relevante porque aborda temas como el amor juvenil, la amistad y el autodescubrimiento, de una manera honesta y conmovedora. La serie pertenece al género copyright nero de drama juvenil, pero con un enfoque muy realista y profundo que las típicas comedias románticas adolescentes. La trama sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión Superíndice 3N del colegio, ayudando a su profesora favorita a encontrar el amor, un objetivo que los obliga a unirse y a superar sus diferencias. AEK 101 es relevante porque nos recuerda que el amor no siempre es fácil ni perfecto, que requiere esfuerzo, compromiso y sacrificio. Que a veces hay que superar obstáculos y aprender de los errores para encontrar la felicidad. Y que en última instancia, la decisión Superíndice 3N de amar o no amar es personal e intransferible, una elección Superíndice 3N que solo le corresponde a cada uno. Un dato curioso es que la serie fue filmada en Estambul, lo que le da un ambiente urbano y moderno, reflejando la vida cotidiana de los Superíndice 3 benes turcos y abordando temas relevantes para la sociedad actual. En resumen, la situación entre Kerem y Ande es compleja y llena de matices. Kerem parece estar intentando reconquistar a Ande, pero ella ha dejado claro que no es su prioridad en este momento. Quiere concentrarse en su carrera y en su crecimiento personal. El futuro de su relación es incierto, pero una cosa es segura,
los fans seguirán observando cada uno de sus movimientos, esperando un posible reencuentro. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo, para analizar cada detalle y para mantenerlos informados de todas las novedades. Eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la posible reconquista de Kerem Ande y sobre la importancia de las series turcas en nuestras vidas. Ahora quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima.